Ok, perfecto. Bueno, esta mañana, hoy termina la colección Elementos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ha sido una tremenda odisea. Esta colección ha sido fenomenal, pero ya el domingo que viene comenzamos la otra colección, la nueva colección, que se va a llamar Código Reino. Ya estamos preparando un video bien chévere, ahí la gente de Colombia está trabajando en eso, y esta colección tiene que ver precisamente con la segunda parte de colección, de elementos. Esto tiene que ver, vamos a estar enseñando todo lo que es los fundamentos del reino de los cielos. Acuérdate que hablamos de que el fundamento de los reinos de cielos son 5 y son gobierno, autoridad, valores, cultura y propósito. Entonces vamos a desglosar todo esto y te va a ser más fácil entender porque ya venimos hablando acerca de elementos. ¿Cuáles elementos cuáles son los elementos que la iglesia necesita para establecer el reino de los cielos? Si todavía tú no has entendido que Dios te llamó para establecer el reino de los cielos, bueno, todavía hay tiempo para que veas las enseñanzas en YouTube, ahí te puedes conectar, velas todas, están excelentes, pero ahora es tiempo de entender los fundamentos. Porque ¿cómo podemos establecer el reino de los cielos si no tenemos los fundamentos de ese reino? Entonces yo creo que Dios quiere que nosotros seamos prosperados, bendecidos y que entendamos con claridad todos estos tipos de elementos, ¿ok? En esta colección de elementos hablamos acerca de la semilla, hablamos de los tipos de tierra, hablamos de la valoración, quiere decir cuánto valor tú le das a que Dios puso esa semilla del reino en tu vida para ponerla en práctica. Hablamos del corazón de un niño, que es la actitud del corazón. Hablamos de la sabiduría que proviene cuando decidimos inclinar nuestro oído a escuchar la voz del Rey. Trae sabiduría y trae revelación, nos ayuda entonces cómo hacerlo. Y hablamos también de cómo debemos responder y reconocer la entrada del Rey. Que fue la semana pasada, precisamente cuando hablamos acerca del Domingo de Ramos. La entrada de Jesús triunfal a Jerusalén. La entrada de Jesús en tu corazón. Cuando tú reconoces eso, algo empieza a cambiar. Bueno, hemos estado hablando acerca, por supuesto, de la semilla, cómo se siembra. ¿Okay? Entonces, esta semilla, sabemos que la semilla primero se siembra, empieza a brotar, empieza a madurar y de repente entonces empieza a dar fruto y después de ese fruto, ¿qué vas a hacer con el fruto? Hay que recogerlo. No lo podemos dejar tirado ahí. ¿Sí o no? Cada uno de ustedes es producto de que alguien en algún momento determinado entendió que ustedes eran el fruto del reino y que debía que recogerse. Había que prepararlos, equiparlos, había que mentorearlos, había que formar parte de una comunidad. Y esta es la idea del corazón de Dios. Dios quiere establecer su reino y es la forma que lo hace. Entonces, esta mañana, para no distraernos, porque hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús, ¿sabes? Estamos celebrando la resurrección de Jesús, el famoso Easter Sunday. Bueno, para no distraernos de este momento importante, yo no quiero dejar enseñar la colección de elementos, sino más bien inclinarme a ver cómo se llama, cómo incorporarlo en la enseñanza, y el Espíritu Santo me habló de que tenía que enseñar acerca de la recolección. La enseñanza de hoy se llama elemento recolección. Di conmigo, elemento recolección, que es tiempo de cosecha. ¿Qué tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús? Ya te voy a explicar. Así que tranquilo, vas a poder entender el por qué le puse este nombre, por qué Dios quiere que entendamos que la cosecha, la recolección es parte del proceso de establecer el reino de los cielos. ¿Okay? Al final, no solo es preparar la tierra, no solo es sembrar, morir, porque sembrar es morir, tanto el trabajo como la semilla tiene que morir, después tenemos que volver a sembrar o preparar la tierra, acomodar, pero también es ver el fruto crecer y al final recolectar y cosechar. Si no formas parte también de la recolección y de la cosecha, no estás formando parte del reino. Quizá eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le empezó a lavar los pies. Dice, si no te lavo los pies, no formarás parte del reino.
Y Pedro no quería que le lavaran los pies. Pero ¿qué tiene que ver lavar con los pies? Siembra, servicio. Si no te siembro, si no me duele, no voy a formar, tú no vas a formar parte. Porque le estaba diciendo a Pedro, tú eres parte de la cosecha que yo estoy haciendo. Jesús sabía que le estaba sembrando algo para cosechar. Dí conmigo, para cosechar. La cosecha hay que recogerla. Si no recoge la cosecha, ¿qué va a pasar con ese fruto? Se pierde. Entonces, ¿tú crees que Dios sembró tan poderosa semilla en ti para que el fruto se perdiera? ¿Tú crees que Dios sembró algo tan tremendo del reino de los cielos, ese diseño tan perfecto, tan tremendo en tu corazón para que simplemente no pueda ser usado para formar parte del reino? Claro que sí. Dios quiere que tú formes parte del reino. Si estás aquí es porque necesitas escuchar esta palabra. Estás aquí es para entiende de que Dios no solamente te permitió aquí vivir para que un día respirara, como siempre digo, un día aprendo a respirar, nací, ok, viví, bueno, me pongo a trabajar porque tengo que mantenerme y un día me enfermo, un día hasta un día que me muera, ¿entiendes? Y ya se acabó todo, no. Hay algo más en el medio y es establecer el reino de los cielos. De la forma, de la plataforma que tú estés jugando golf, se puede establecer el reino de los cielos. Trabajando en lo que esté trabajando, se puede estar, como médico se puede establecer el reino de los cielos. O sea que vale la pena entender que es tiempo de formar parte de la cosecha. Y para eso Dios te llamó esta mañana a estar aquí. Ok, quiero usar el versículo que está en Juan 12:24 y dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, escúcheme bien, este es Jesús hablando del reino de los cielos. Dijo, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si se muere, lleva mucho fruto. ¿Qué tanta sabiduría hay en esta palabra que vale la pena entender? La resurrección de Jesús, acuérdate que Jesús está hablando, cuando está hablando aquí, está hablando del mismo. Si no muere, ok, no lleva mucho fruto. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que quizás está escondido ahí que no entendimos hasta que vimos que Jesús resucitó, porque Jesús murió y resucitó al tercer día. Cuando Jesús resucita, la resurrección de Jesús no fue solo un milagro. Tú sabes, fue el milagrazo. Ahora, por cierto, fue un milagrazo porque no es tanto el que haya resucitado, porque por cierto, Jesús no fue el único que resucitó en la Biblia. Si tú lees la Escritura te vas a dar cuenta que hubo varias personas antes en el Antiguo Testamento que resucitaron, fueron parte de un proceso, de un evento, algo que Dios estaba haciendo con otras personas, usó a los profetas, ¿entiendes? Pero no fue no fue ni primero ni el único. Pero ¿cuál es la relevancia de la resurrección de Jesús? Eso lo vamos a hablar ahora. Para eso quiero tenerte ahí en la punta de la silla para que entiendas. Pero Jesús fue un milagro, un milagrazo, no fue el único milagro de ese tipo, porque otras personas resucitaron antes. Algunos, por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, ¿te acuerdas? La viuda de Sarepta que se encontró con el profeta le dijo, dame de comer, dice, no tengo más nada. Tengo solamente un poquito de harina, un poco de aceite, pero tranquilo, sigue haciendo tu plan, pero cuando la hagas, dame a mí primero. Bueno, ella pensaba que si eso es lo único que tenía y se iban a morir. Casualmente, después que ocurre el asunto que le da el pan al profeta y pasa unos días, quizá no dice bien la Biblia, pero dice que al tiempo el hijo de la viuda que miró recibió ese tremendo milagro, que cuando le dio, mezcló el aceite y el pan y le hizo el pan al profeta, cuando volteó a ver, la vasija estaba llena otra vez de aceite y harina. Y hacía y se volvía a llenar, era un milagro que estaba. Cada resurrección trae un poder de milagro que va a desatarse en su vida. Pero casualmente se muere el muchacho. Y Elías, entonces, Dios lo usó para que reviviera al muchacho Elías. Perfecto. La hija de la tsunamita, ahí está, puedes leerlo. ¿Te acuerdas de Tabita en el Nuevo Testamento? Pedro fue usado para sanar a esta mujer. Y hay uno que me llama la atención, que espero que el Espíritu Santo pueda administrar tu vida,
es el que murió antes de Jesús, fue una vez que durante el tiempo de Eliseo, el profeta Eliseo ya había muerto y lo habían enterrado. Y resulta, dice la escritura, que estaban unos hombres creo que era los moabitas, venían en camino y le iban a atacar, y ellos venían con el muerto corriendo y se pusieron nerviosos. Resulta que, vamos a escondernos, y se les ocurrió tirar el hombre en el hueco, y resulta que cayó en la tumba de Eliseo. Y dice la escritura que cuando por error el hombre cayó en la tumba de Eliseo, el tipo revivió, resucitó. En lo que tocó los huesos del profeta, resucitó. Qué tremendo milagro, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Porque muchas veces nosotros, a veces somos tirados por error, por casualidades. Y resulta que esa casualidad es lo que Dios va a usar para resucitar algo en tu vida. Nos encontramos con personas, de repente, que nos da una información y eso nos abre la puerta para resucitar un sueño de bendición. ¿Cuántos sueños necesitan ser resucitados? ¿Cuántas áreas en tu vida necesitan ser resucitadas? Cuando yo vi a Rubén ahí al caminando preguntándome, ¿puedo jugar contigo aquí? ¿Me das chance? ¿Sabes qué? Fue una casualidad, pero yo estoy seguro, Rubén, que Dios te trajo para resucitar algo en tu vida, en ti y en tu familia. O sea que no pierdas esa oportunidad. Cuando encontramos oportunidades así para simplemente acercarnos a Dios, aprovéchala, porque Dios quiere hacer algo en tu vida. ¿Lo crees o no? Dile a la persona, mira a la persona que está al lado, dile, Dios quiere hacer algo en tu vida. Este día de resurrección, Dios quiere resucitar algo nuevo en tu vida y lo va a hacer. Y Dios va a estar ahí presente para verlo. ¿Ok? Pero ninguno de esos eventos tuvo el significado de la resurrección de Jesús. Todos ellos resucitaron, pero la resurrección de Jesús fue algo diferente. El mismo poder, los mismos milagros, la misma sobrenatural, quizá la idea en ese momento de resucitar un sueño, resucitar una vida, que la gente, siga viviendo, pero Jesús resucitó no para seguir viviendo. Jesús resucitó para darte vida a ti y a mí. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús fue el inicio de una gran cosecha. Fue el inicio de una gran cosecha. Lo extraordinario de la resurrección de Jesús fue que Jesús murió y resucitó para abrir la puerta para que entonces comenzara una gran cosecha en el mundo, donde tú y yo y tus amigos y todas las personas que están al lado y te puedes encontrar son parte de esa cosecha. Lo veas o no lo veas, participes o no participes, ellos son miembros de esa cosecha. Para eso Jesús resucitó. El asunto es si tú quieres formar parte de eso. El reino de los cielos funciona como una semilla. La siembra, primero la semilla se siembra, muere, resucita, da fruto y después se recoge. Es el ciclo perfecto. Di conmigo, se siembra, muere. ¿Muere por qué? Porque tiene que estar enterrado. ¿Ok? Después resucita, que vuelve a nacer, empieza a aflorar, algo empieza a ocurrir ahí, da fruto, después se recoge. Cruz no solo resucitó, Jesús se convirtió en la primera cosecha de una generación de hijos. La cruz fue la siembra, ¿ok? La tumba fue el proceso. ¿Por qué proceso? La tumba fue el tiempo de entierro. 3 días y 3 noches. ¿Tú crees que Jesús no fue procesado cuando estuvo 3 días y 3 noches ahí? ¿Tú crees que Jesús no fue procesado antes de montarse en la cruz? ¿Tú sabes por qué? El Jesús que yo conozco es un Jesús poderoso, con autoridad, no tenía temor, pero sin embargo dice la palabra que en Getsemaní él lloró lágrimas, sudor de sangre. O sea, estaba en tanto estrés que su sudor empezó a mezclarse con la sangre, porque cuando está en estrés la sangre se expande y empieza a mezclarse con el sudor,
Pero ¿por qué? La pregunta es por qué Jesús tuvo ese tremendo estrés. No era porque estaba a punto de saber que iba a ser colgado, le iban a latigar, le iban a pegar, a arrancar pedazos de carne. Jesús no tenía temor al sufrimiento físico. Él sabía ya que antes de venir acá, él sabía que iba a morir. Estoy hablando de Jesús, el Dios. ¿Ok? Antes de estar en el cielo, antes de venir para acá. Pero el Jesús que vino encarnado, que es el Hijo de Dios, pero es Dios también, él sabía que iba a pasar algo en su vida que nunca en su vida había experimentado, que era separarse del Padre. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo siempre estuvieron juntos, los tres. Pero en ese momento Jesús en Getsemaní dijo, estoy a punto de experimentar algo que nunca había experimentado, era separarme del Padre. Era el Jesús, Dios, que se iba a separar del Padre. ¿Por qué? Porque en la cruz se iba a convertir en el pecado del mundo. ¿No entiendes esto? Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿te acuerdas cuando dijo Eli, lama sabactani? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Literalmente, ya en ese momento, ya Jesús no era Jesús el Hijo, era simplemente un pedazo de carne, era el pecado hecho carne, el pecado del mundo. Y en ese momento Jesús, Dios el Padre, le dio la espalda a Jesús. Le dijo, yo no puedo compartir donde hay pecado. Entonces el Padre le dio la espalda, Jesús lo siente, dijo, llegó el momento en donde ya me estoy separado, ya no soy Jesús, soy el pecado que le he hecho carne. Entonces ahora sí, estoy desamparado, tengo que ir 3 días y 3 noches en el infierno, al Hades, a esperar que el Padre me resucite. Porque ya Jesús había perdido el poder. Ya no podía ser así como Thanos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya él no podía decir, no, esto es demasiado. Tú sabes, esta gente va a seguir pecando y todavía quieres que yo muera. ¿Para qué? ¿Para que ellos sigan pecando? No, mejor me voy, me vuelvo a ser Dios. Jesús no podía hacer eso. Él tenía que confiar en que el Padre el 3 días y 3 noches lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba puesto sus ojos en el sacrificio, no estaba poniendo sus ojos en que iba a morir por ti. No estaba poniendo sus ojos en simplemente sí, Dios me va a resucitar. No, él estaba poniendo sus ojos en la fe y la confianza de que en su muerte, en su resurrección, el Padre iba a traer gloria a él y al final iba a haber una gran cosecha. ¿Cuál cosecha? Todos los que en este momento pueden creer en Jesús. Y esta es la cosecha. Entonces, eso fue el proceso. La cruz fue la siembra, la tumba el proceso, la resurrección fue la evidencia del poder de Dios, pero la recolección, me refiero es la resurrección, después de la resurrección, que entonces viene la gran cosecha, es al final el propósito de haber muerto Jesús. Por eso lo hizo trascendental. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 20. Dice, de cierto, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Crees en eso? Tú sabes que hay algunos judíos que dicen que no. No, esos fueron los romanos, esos fueron los judíos que lo escondieron. Entonces, los judíos ortodoxos dicen, no, los fanáticos de Jesús simplemente lo escondieron y dijeron que resucitó. Abrieron la tumba y dijeron que resucitó porque sabía que se había profetizado que él iba a resucitar. Bueno, sí, Jesús resucitó. Esto es Pablo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Primicias, cuando hablan de primicias, los primeros, es un lenguaje que se habla dentro de la cosecha. ¿Por qué? Porque cuando te estaba hablando de que cuando viene la cosecha, la primicia es lo primero que tú agarras. Y eso primero que tú agarras es lo que le entregas al dueño de la tierra. Dice, estos son mis primicias, estos son mis diezmos y ofrendas, me refiero. Bueno, todos nosotros somos la primicia. Jesús fue la primicia para el cielo, para el Padre. Y de todo eso nosotros somos parte de esa primicia. Entonces es muy importante esto. Entonces Jesús es el primero, pero no el único. ¿Por qué no el único? Porque tú y yo estamos junto con ellos. Dios no estaba buscando un evento, estaba simplemente iniciando un tiempo de cosecha. El reino de los cielos, para el reino de los cielos nada se va a perder. Todo funciona para Dios. Tú no eres una pérdida, tus sueños no son pérdida.
tus aspiraciones no son pérdidas. Lo que tenemos que aprender a ponerlo en las manos de Dios para que todo ocurra. Ahora, ¿qué pasa en la resurrección? El reino siempre, al final, termina trayendo fruto. El fruto siempre termina en recolección. El que siembra con Dios, siempre va a recoger. Fíjate bien, cuando tú decides sembrar dentro del proceso de la mano de Dios, siempre vas a recoger. Siempre Dios te va a dar el favor para recoger. El que recoge de la mano de Jesús nunca va a desparramar. Nada se te va a perder, pero hay que hacerlo de la mano de Jesús. Quiero hablar de 3 verdades que forman parte de este elemento de recolección. Primero, no puedes cosechar lo que no has sembrado. Es muy importante. O sea, ¿cómo puedes cosechar algo si no siembras? Tiene que haber una siembra. En el proceso de siembra hay dolor, hay trabajo, hay diligencia. El reino de los cielos no responde cuando no hay semilla. El reino de los cielos responde cuando se siembra una semilla, no intenciones. Tú puedes tener buenas intenciones, pero si no es la acción de agarrar la semilla, que te cueste poner la semilla, no estoy hablando de dinero, puede ser de dinero, pero no estoy hablando únicamente de dinero, puede ser otra, tienes que entender que el proceso de tú sembrar algo con diligencia implica esfuerzo, implica creerle a Dios, implica que algo tiene que salir de ti, implica que simplemente tienes que creer que Dios te va a poner en otras plataformas. Cuando yo empecé a trabajar en lo que estoy haciendo, me costó un poquito creerle a Dios que me iba a traer bendición este asunto, porque tuve que gastar dinero, tuve que invertir en licencia. Cuando empecé a trabajar, me dieron, tú sabes, 20 claims, y yo pensaba que esos 20 claims tenía que llamar a la persona en 24 horas y hacer la inspección en 48 horas. 20 claims en una semana. Yo dije, yo no puedo. Llamé a mi jefe y le dije, yo no puedo hacer esto. Yo creo que creíste, o sea, me dije así, yo creo que soy la persona incorrecta, porque yo no puedo, porque vi mis limitaciones. ¿Y tú sabes qué me dijo este hombre? Me dijo, tranquilo Reinaldo, I trust you, you can do that. Just little by little, poquito a poquito, yo confío en ti. ¿Cómo esta persona que no me conocía no me podía decir confío en ti? Tuvo que haber estado Dios en medio del asunto. Y entonces yo dije, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Sembrar, dedicarme, esfuerzo, creerle a Dios. La primera semilla que yo sembré fue creerle a Dios que me podía sacar que me sacara a flote en el asunto. Empecé el proceso, a los 3 días me mandan 20 claims más. Yo, ¿what? Ni siquiera terminar los 20 y al 3 días después me mandan 20 claims más. En menos de una semana ya tenía 60 claims. Yo dije, aquí muero o tú haces algo sobrenatural. Bueno, Dios me sacó del asunto y me hizo convertirme al final el número 1 de esta compañía. Y todavía sigo siendo el número 1 de esta compañía. Bueno, uno de los número 1. Pero Dios me dio favor. ¿Por qué? Porque me dispuse a creerle, a sembrar. Si no siembras, no vas a poder cosechar. Buenas intenciones. Este mundo está lleno de buenas intenciones, de gente con buenas intenciones. Pero la intención Dios la bendice. Dios va a bendecir tu acción. Di conmigo, dile a la persona que está al lado, Dios va a bendecir tu acción. Y a eso es lo que tenemos que hacer. Jesús sembró su vida y ahora está cosechando hijos. La pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy que mañana Dios puede recoger o puede enseñarte a cómo recoger? Dios sembró en ti una semilla que va a traer mucha cosecha. Dios la hizo con fe. Tú sabes, quizás los que me conocen y conocen lo bueno, lo feo, lo horrible y lo más horrible de mi vida, a lo mejor tú puedes decir, ¿cómo Dios está haciendo esto con él? Primero, no lo merezco. Yo le creí a Dios. La gente que camina conmigo, mi familia le creyó a Dios. Y ¿sabes qué? Dios creyó en mí primero, en medio de mis errores. Sabiendo la porquería que era, Dios decidió poner esto en mí. Entonces, ¿qué más me quedó? Creerle a Él.
Lo mismo pasa contigo. ¿Crees tú que Dios puede sacar algo bueno en ti? ¿Quién lo cree? ¿Tú lo crees? ¿Tu esposo lo cree? ¿Tus hijos lo creen? ¿Tus padres lo creen? Yo lo creo. Entonces, lo que hay que simplemente decidir caminar en ella. Entre la siembra y la recolección siempre va a haber un silencio o una oscuridad y necesitas fe. ¿Cuál es este tiempo? Recuerda, entre la siembra y la recolección, la siembra es poner la semilla. Hay un dolor, un esfuerzo, sembrar una semilla. Esta semilla tiene que estar 3 días oscura y metida en la tierra y es silenciosa. Es un tiempo de silencio. ¿Cuántos tiempos de silencio tú has experimentado? En donde has tenido que esperar y ver que las cosas no cambian y sigues en el medio del dolor y sigues esperando. Eso es tiempo de silencio. Eso es tiempo oscuro, un tiempo de dolor. Ese es tiempo de proceso. Entonces la tumba realmente no fue el final, fue el terreno donde Dios estaba trabajando. Ese tiempo de silencio, ese tiempo de oscuridad, ese tiempo donde tú te sientes como que de repente se te va la esperanza, te va la fe, ese es el tiempo donde Dios está trabajando algo en tu corazón. ¿Cuántos tiempos de oscuridad Dios has vivido tú conmigo, mi amor? ¿Cuántos tiempos donde has tenido que creer y esperar y esperar? Y siempre al final Dios nos ha honrado y hemos visto fruto. Mis hijas son fruto de eso. Esto es fruto de esto. Quiero decirte algo. Si sigues esperando y aunque esté oscuro, aunque esté doloroso, aunque de repente huela mal, si tú crees Dios, que Dios puede hacer algo, Dios va a traer una buena cosecha, porque simplemente es el tiempo donde la semilla está ahí, está adentro. ¿Tú sabes lo que pasa cuando la semilla está adentro de la tierra? Sembrando, ahí es donde muere. Ahí es donde ya la semilla deja de ser semilla, ya no deja de ser redondita. Empieza a podrirse, algo empieza a salir de adentro, comienza la metamorfosis. Entonces, era una semillita y se empieza a convertir en un árbol. A la final sale y se convierte en algo poderoso, sobrenatural. Eso es lo que Dios vio en ti y en mí. Eso es lo que Jesús vio cuando se montó en la cruz. Dijo, yo estoy muriendo porque yo veo a Rubén, a Mimo, a Miti, a Reinaldo haciendo esto. Yo morí por eso, Jesús murió por mí por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos queda? Ya, caer en los pies de Jesús y decirle, bueno, si tú lo creíste y tú lo puedes hacer, yo voy a caminar contigo. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Entrar al proceso de cosecha. Vamos a caminar de la mano de Dios para cosechar. ¿Qué te parece? Ponte de pie y no estás. Si estás en una temporada silenciosa, ayúdame a componer música, mami. Si estás en una temporada silenciosa, no estás entrando, no estás enterrado, estás simplemente siendo procesado. Los procesos son dolorosos, pero valen la pena. Después de cada proceso, Dios va a traer una cosecha. La cosa no va a quedar ahí. Las cosas no van a quedar en el dolor. No te creas esa mentira del enemigo. Dios va a traer cosecha, porque a la final eso que se está pudriendo adentro, debajo de la tierra, va a traer fruto, se va a convertir en algo poderoso. Tienes que creerle a las promesas de Dios. Después de cada tiempo de espera y de silencio, hay una cosecha abundante. Todo dolor puede ser la semilla que está siendo procesada para traer un fruto abundante. Mire lo que dice Mateo 9:37. Porque fíjate bien, muchos celebraron la resurrección de Jesús, pero pocos entendieron que habían sido llamados a participar en la cosecha. Muchos celebraron, muchos celebran la resurrección. Pero si viniste aquí únicamente a decir, vamos a celebrar que Jesús resucitó, y no entiendes que la resurrección de Jesús fue el inicio de esta cosecha y que Dios nos está llamando a formar parte de esta cosecha, a trabajar en el asunto, a trabajar en el reino, yo quiero decirte que hoy termina, y estoy profetizando, y no sé qué es lo que puede estar pasando en tu vida, pero yo creo que hoy terminan muchas etapas de muerte en donde ya no había, donde la esperanza se había acabado. Hoy termina eso.
y hoy comienza un día nuevo de cosecha. ¿Por qué? Porque realmente Jesús resucitó. Y eso mismo que Dios hizo con Jesús, lo puede hacer contigo. ¿Dónde están los que creen que Dios puede resucitar cosas nuevas? Matrimonios, familias, relaciones, propósitos, sueños. Yo declaro en el nombre, levanta tu mano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a creer, Señor, y a declarar que hoy en este día, Señor, hoy que celebramos tu resurrección, pero entendamos tu propósito, entendemos, Señor, que es tiempo de cosechar. Hoy comienza un tiempo de cosecha. Algo nuevo y fresco comienzas a hacer. Señor, gente que está en este momento viéndonos, Señor, que de repente está pensando que ya está a punto de morir por el cáncer. Hoy te dice el Señor, yo comienzo algo nuevo. Hoy vas a cosechar. A lo mejor no lo vas a cosechar tú viendo con tus ojos, pero tus hijos van a cosechar. Porque lo que Dios promete, lo cumple y lo va a hacer. Hoy declara conmigo, lo que Dios prometió lo va a hacer. No es coincidencia, estás entrando en el campo de la cosecha. La cosecha no empieza con predicación, empieza con conexión. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tus familias, gente que necesita entender el reino de los cielos, entender lo mismo que Dios hizo contigo, que te dio vida eterna. Tú sabes, la resurrección es, ahora entiendo de que antes estaba muerto, pero ahora resucitado porque he creído en Jesús. Tengo vida nueva. Bueno, eso que Dios hizo contigo lo quiere hacer con las personas que tú conoces también. Y ese tiempo de recolección de cosecha, quiere decir, ese tiempo donde tú decides, Señor, úsame para que yo pueda sembrar una semilla, para que yo pueda hablar a la gente del reino y que lo mismo que hiciste conmigo lo puedas hacer con ellos. Comienza cuando pares de predicar y empiezas a conectarte más con gente. Todo comienza con la conexión. Después vas a tener la oportunidad de ministrarle. ¿Lo crees conmigo? ¿Estás contento de haber venido esta mañana? Yo hoy declaro y creo que va a ser una semana tremenda, que sueños van a resucitar, que gente va a resucitar, que personas van a creer en Jesús, que Dios te va a usar para hacer algo nuevo, no solamente en ti, sino en ellos. Esto lo creo en el nombre de Jesús. Si estás contento, dale un fuerte aplauso. Y quiero que mires a la persona que está al lado, dile, te esperamos este domingo, trae invitados, mira a la gente que está ahí en online. Esto fue Essence. Chao, chao. Nos vemos.